Trabajo de la segunda comisión de la comisión permanente. Se está haciendo un recuento de los puntos que integran el orden del día, los asuntos que serán abordados por los diputados y los senadores en esta reunión, y como siempre, por supuesto, lo invito para que permanezca usted en la señal del canal del Congreso. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 6. Presentación del proyecto de dictamen de punto de acuerdo para exhortar al presidente de Conaculta a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, suscrito por el diputado Jorge Herrera Delgado del Grupo Parlamentario del PRI. 7. Presentación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados para que aprueben la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, suscrito por el senador Mario Martín Delgado Camilo del Grupo Parlamentario del PRD. 8. Asuntos generales. 9. Clausura y cita para la próxima reunión. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias, señor secretario. Someta, por favor, a consideración de los legisladores y las legisladoras presentes, si quiere alguien hacer uso de la palabra, y si no, someter a votación económica quienes se encuentren a favor de la aprobación de la orden del día. Se pone a consideración de los y las diputadas y senadores presentes el proyecto de orden del día que se compone de los puntos ya leídos. Los que estén por la afirmativa. Los que estén en contra. Abstenciones. Por unanimidad se aprueba el orden del día, compañera presidenta. Gracias, diputado secretario. Le ruego a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior en virtud de que les fueron entregadas a la entrada del salón. Pregunto a los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura de las actas de la reunión anterior. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Por mayoría, por unanimidad, compañera presidenta, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado secretario. Como siguiente punto del orden del día tenemos los asuntos turnados a esta comisión. Esta presidencia recibió de la mesa directiva de la comisión permanente la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Mejía Verdeja del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, cuya copia se encuentra en sus carpetas. Pido a la Secretaría de lectura del punto de acuerdo en comento. Punto de acuerdo único. La Honorable Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal para difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial para tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa. Leído, compañera presidenta. Muchas gracias, secretario diputado. En este sentido, les rogaría a los señores y las señoras legisladoras que nos hicieran llegar a esta presidencia sus comentarios sobre este punto de acuerdo para ser integrados en la elaboración del dictamen. El segundo asunto que nos fue turnado y que lo tienen físicamente en sus carpetas, fue enviado también a sus correos electrónicos, es la presentación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo suscrita por el diputado José Arturo López Cándido del Grupo Parlamentario del PT. Con base en la petición que les hizo esta presidencia de enviar sus respectivos comentarios, se elaboró el dictamen correspondiente aprobando este punto de acuerdo, por lo que someto a su consideración de los legisladores y las legisladoras el punto de acuerdo y pido a la Secretaría de lectura, por favor, al resolutivo. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su titular, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo García, para que actúe de forma inmediata en la supervisión, dictamen y, en su caso, sanción a los responsables de las afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes. Inciso A la obra del Cristo crucificado y de las modificaciones a la estructura de la parroquia Santa Cruz Jerusalén de la colonia Santa Cruz Atoyac en la delegación Benito Juárez. Inciso B, supervisar las obras de construcción para evitar algún deterioro, corroborar la existencia y, en su caso, hacer lo procedente para la recuperación de los vestigios arqueológicos encontrados en el predio ubicado en Antonio Rodríguez número 35 de la colonia San Simón Ticumac, en esta misma demarcación, y realizar los estudios correspondientes para determinar antigüedad y cultura a los que pertenecen. Inciso C, efectuar las investigaciones necesarias para determinar la existencia o no de hallazgos de vestigios arqueológicos durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, además de determinar el grado de afectación en su caso. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se informe a esta soberanía sobre los resultados que se obtengan del exhorto formulado en esta fecha. Tercero, dada la temporalidad de la Comisión Permanente y sus comisiones del trabajo en el primer receso del primer año del ejercicio del Honorable Congreso de la Unión, se exhorta a las comisiones del Distrito Federal y Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para hacer de su conocimiento los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha y realicen el seguimiento correspondiente. A 22 de enero de 2013. Leído, compañera presidenta. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, le pido a la Secretaría someta a votación el resolutivo y su sentido de la votación. Adelante, senadora Mariana. Muy amable, presidenta. Yo sí quisiera que pudiéramos hacer primero una aclaración. La línea 12 del metro es una obra que corresponde al gobierno del Distrito Federal, concretamente a la Secretaría de Obras. Aquí ya se está hablando dentro de este punto de acuerdo, en el contenido del punto de acuerdo de la delegación Benito Juárez, que no le compete a la delegación Benito Juárez la obra de la línea 12 del metro. Por lo tanto, la propuesta que yo estaría haciendo es que el primer resolutivo del punto de acuerdo pudiera ser: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su titular, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, para que actúe de forma inmediata en la supervisión, dictamen de las posibles afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes. Lo que estaría pidiendo es que primero se investigue y que después se pudiera hablar ya de instancias de acuerdo a la información que nos pueda dar el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. En este sentido, estamos turnando por la brevedad del periodo de la Comisión Permanente. Estamos precisamente exhortando tanto a las comisiones del Distrito Federal y Educación Pública y Servicios Educativos para que se le dé seguimiento a estas investigaciones que se le están pidiendo al Instituto Nacional de Antropología e Historia que haga. Si quisiera, y está usted de acuerdo, senadora, pudiéramos entonces solamente agregarle que sería de inicio la investigación y ya el seguimiento que tienen que hacer las instancias a las cuales las estamos remitiendo por la brevedad del periodo. ¿Está usted de acuerdo? Le pido a la Secretaría que en la misma votación se dijera el sentido de la aprobación y las modificaciones que la senadora Mariana Gómez del Campo hizo a este punto de acuerdo. Con la observación que hace la compañera senadora, se pregunta a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse el resolutivo del punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa.
Los que estén en contra, por unanimidad, compañera Presidente, se aprueba con las observaciones que hace la compañera senadora. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente proyecto de dictamen se refiere al punto de acuerdo para exhortar al presidente de Conaculta a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, suscrito por el diputado Jorge Herrera Delgado del Grupo Parlamentario del PRI. Se elaboró el dictamen correspondiente, aprobando el punto de acuerdo, haciendo del conocimiento al promovente que una vez realizada la investigación y recopilación, las observaciones de las y los legisladores, se concluyó que el exhorto debería dirigirse al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior hicimos el comentario respectivo de que los bienes nacionales son los que tienen que ser supervisados y dar su comentario al respecto al Instituto Nacional de Antropología e Historia y no a Conaculta. En este sentido, el cambio ya viene en el resolutivo y si están de acuerdo, como era en un principio, en apelación del principio general del derecho de suplencia o deficiencia de la queja, por lo que se reacondicionó el exhorto en comento. Le pido a la Secretaría que ponga a consideración de los señores y las señoras legisladoras el cambio de instancia a la que se le va a dirigir este punto de acuerdo y este exhorto, y pido a la Secretaría, por favor, que lo someta a votación. ¿Le doy lectura o no? Por favor. Primero, punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como también para que desarrolle las siguientes acciones a favor del patrimonio cultural del país. 1. Proceda a la reedición actualizada del Manual de Prevención de Robo en Recintos Religiosos o, en su defecto, elabore un manual destinado a la prevención de incendios en recintos religiosos que pueda ser accesible vía electrónica o impreso. 2. Establezca un programa específico en conjunción con la Comisión Federal de Electricidad para un diagnóstico sobre las instalaciones eléctricas en los templos que formen parte del patrimonio cultural de la nación. 3. Solicite a la Comisión Federal de Electricidad la revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los recintos religiosos, independientemente de que sean parte del patrimonio federal o propiedad de una determinada asociación religiosa, para evitar riesgos de accidentes para los fieles. 4. Informe sobre siniestros en bienes patrimoniales y las estrategias de control y prevención de los mismos. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe a esta soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha. Tercero, dada la temporalidad de la Comisión Permanente y sus comisiones de trabajo en el primer receso del primer año de ejercicio del Honorable Congreso de la Unión, se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para hacer de su conocimiento los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha y realice el seguimiento correspondiente, dado en el Congreso de la Unión a 22 de enero de 2013. Leído, compañero. Sí, senadora Mariana, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Nada más pediría que en este resolutivo pudiéramos incluir también a la Comisión de Cultura del Senado de la República, para que se le dé la información. Gracias. Con la observación y petición de la senadora Mariana Gómez del Campo, pido a la Secretaría someta a votación el resolutivo que acabamos de escuchar y además considerando que pase este mismo punto de acuerdo a la Comisión de Cultura
del Senado de la República. Se pregunta a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse el resolutivo del punto de acuerdo con la adición que hace la compañera senadora. Los que estén por la afirmativa, por favor, si van a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, por unanimidad, compañera presidente, con la adición que hace la compañera senadora. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente punto de acuerdo en el orden del día es la presentación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados para que aprueben la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, suscrito por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD. El dictamen viene en sentido negativo debido a que actualmente, con la aprobación de la reforma por parte de los congresos de los estados y con el de Jalisco, que fue el último, suman ya 20 entidades federativas en aprobarla. Esto significa que desde antes de esa reforma ya era constitucional. Se necesitaba obviamente la mitad más uno de los congresos locales, por eso pido a la Secretaría lea el resolutivo que viene en forma negativa. Punto de acuerdo. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados para que aprueben la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, presentado por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, archives el asunto como total y definitivamente concluido, dado en el Congreso de la Unión a 22 de enero de 2013. Leído, compañera presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, someta a votación el resolutivo en sentido negativo de este punto de acuerdo. Se pregunta si es de aprobarse el resolutivo del punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, por unanimidad, compañera presidenta, se aprueba el punto de acuerdo. Sí, adelante, senador Juan Carlos Romero. Gracias, señora presidenta. El día de mañana la Comisión Permanente hará conforme a la Constitución una declaratoria de que ha concluido la revisión de las legislaturas estatales y turnará al señor presidente de la República para su promulgación. Esta reforma es importante. Sin embargo, a mí me gustaría adelantar que vamos a pedir el uso de la voz mañana en la plenaria, porque hay aspectos de carácter educativo que todavía no están incorporados en esta reforma que son muy importantes. ¿Qué viene y qué no viene? Lo que hicimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores incorpora primero el derecho a una educación de calidad como principio constitucional que no venía en iniciativa y por fortuna se pudo incorporar. Segundo, que la evaluación es obligatoria y tiene consecuencias. Y se puso en la Cámara de Diputados y el Senado también la adoptó, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, en lo cual coincidimos. Sin embargo, en la parte reglamentaria va a haber una discusión muy intensa, particularmente en el aspecto de la permanencia, y ya la dirigencia sindical ha manifestado preocupación a ese propósito. Tercero, se incorporó la participación de padres de familia y de la sociedad. Y en algunos transitorios que no eran muy ortodoxos se hacen trazos de aspectos que son importantes el día de mañana, las escuelas de tiempo completo, el limitar los alimentos chatarra, en fin. A mí lo que me preocupa, y soy miembro y presidente de la Comisión de Educación del Senado, es que vamos a tener que trabajar una agenda mucho más amplia en materia educativa para que esto realmente sea una reforma educativa. Me voy a expresar en dos comentarios. Primero, todas las organizaciones internacionales señalan que al menos una reforma debe tener 4 elementos y esta tiene 2 de los 4 solamente. Primero, la evaluación, y la tiene. 2, los mejores docentes, y lo busca. Pero también habla de que tiene que atenderse el currículum, la estructura y la parte de las escuelas y los directores. Y estos elementos todavía no están
incorporados en la reforma. Y adicionalmente a esto, el segundo comentario tiene que ver con preocupaciones de carácter laboral que tendremos que ver en su oportunidad. Nosotros como grupo parlamentario, el día que el Senado de la República votó el tema de la reforma que turnó la Cámara de Diputados, expresamos que teníamos 4 preocupaciones laborales que tienen que incorporarse. Primero, hay que definir con toda propiedad el término de la permanencia, porque no es contra los profesores en activo, tiene que ver con promover precisamente desde su formación en la normal, su formación inicial al servicio docente, y que cuando haya buen rendimiento haya el estímulo correspondiente, y cuando eventualmente no hay el desempeño apropiado haya los mecanismos de formación y de corrección para atender esto. Porque la gran discusión seguramente va a ser si esto se va a aplicar o no a los trabajadores en activo. Y la intención de la reforma es sí aplicarlo, pero no de manera punitiva. Segundo, y no viene en la reforma, la revisión de las condiciones generales de trabajo, que desde los años 40 del siglo pasado la autoridad federal suscribió con el sindicato magisterial, y que tiene que ver con toda esta suerte de revisiones de comisiones, licencias, circunstancias que tienen que verse con toda propiedad. Tercero, por más noble que sea una causa, el educando no tiene por qué pagar la factura, y estos paros ilegales que hemos visto en algunas entidades del país tienen que tener consecuencias. Y expresamente la Ley General de Educación establece hoy en día que estas conductas no pueden tener sanción, la remiten a las condiciones generales de trabajo. Nosotros creemos que hay el mecanismo apropiado y para eso hay un derecho de huelga, pero si no sigue el mecanismo de un derecho de huelga no puede haber este tipo de conductas inapropiadas. Y finalmente también está el tema de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros, ya lo vimos en su oportunidad, para el apartado B del artículo 123 de la Constitución, establecimos que los sindicatos todos tienen que tener democracia, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, falta la parte correspondiente al apartado B. Entonces, la posición nuestra es que saludamos este avance que vemos de manera muy importante, aunque ya se venía haciendo. Las plazas federales prácticamente casi todas ya se concursaban. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ya existía, ahora se le da el rango constitucional para tener otro nivel de alcance. Sin embargo, sí queremos construir una reforma más integral, más transversal, más propositiva, y ahora en la legislación secundaria vamos a tener temas muy delicados. Por fortuna se ha abierto una gran expectativa y ahora queremos colaborar, y aprovecho que están aquí también colegas de la Cámara de Diputados. Sería muy valioso trabajar en coordinación entre el Senado de la República, la Cámara de Diputados, por supuesto la autoridad de la Secretaría de Educación Pública Federal, las autoridades de las Secretarías de Educación locales, los maestros, los especialistas y por supuesto que también la dirigencia magisterial, para tener una reforma como este país está esperando. Gracias, señor senador Romero Hicks, por sus valiosos comentarios. ¿Alguien, algún otro legislador o legisladora quiere hacer uso de la palabra? Quiero informarles, señores y señoras legisladoras, que esta presidencia recibió de último momento, por parte de la mesa directiva de la Comisión Permanente, oficio con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del licenciado Sergio Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe de manera detallada ante esta soberanía sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán. Quiero decirles que se les hizo llegar en este momento a ustedes este punto de acuerdo. Le pediría a la Secretaría si por favor lee el resolutivo de este punto de acuerdo, y además informarles que se harán los avisos necesarios para la posible comparecencia del titular del INAH ante esta comisión. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del licenciado Sergio Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe de manera detallada
ante esta soberanía sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán. Sesión 22 de enero de 2003. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Si algún legislador o legisladora quiere hacer uso de la palabra. Si no es así, no existen ya más puntos del orden del día. Procedemos a la clausura de los trabajos de esta reunión y se cita para la 5ª reunión ordinaria de trabajo de esta comisión, que tendrá lugar el próximo martes 25 de enero a las 14 horas en este mismo salón de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su participación y asistencia. Llega a su término esta reunión. Martes 29, perdón.